que es de 15 newtons. El coeficiente de fricción cinético, 0.15. En el inciso A nos preguntan por la fuerza. Y en el inciso B, por la normal, ¿no? La fuerza normal que ejerce la ventana sobre el cepillo. Bueno, aquí tenemos el diagrama que nos da el problema, ¿verdad? El dibujo. Entonces, el siguiente paso, pues, como ya saben, pues sería dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, si hacemos el diagrama por aparte, tenemos el sistema de coordenadas. Entonces, jóvenes, ¿qué fuerzas tenemos actuando ahí sobre ese sistema? ¿Qué fuerzas identifican ahí? Correcto, la fuerza normal, la fuerza que está aplicando el lavador. Entonces, la normal es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Porque la normal iría en los... La fuerza que se aplica, que va en este sentido. Correcto, el peso del cepillo, ¿verdad? Que iría dirigido hacia abajo. ¿Y la fricción? También la fricción, ¿verdad? Entonces, hacia abajo tenemos tus fuerzas, ¿verdad? Porque si el cepillo se mueve hacia arriba, ¿verdad? La fricción pues va en sentido contrario al movimiento. Entonces, aquí tendríamos el peso del cepillo y la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Nos dicen que la fuerza forma un cierto ángulo, ¿verdad? Con la horizontal sería en este caso. Entonces tendríamos ahí pues las componentes. Tendríamos la componente Y y la componente X. Y bueno, aquí el ángulo, ¿verdad? Que forma el cepillo, ¿verdad? Con la horizontal, ¿verdad? Que sería pues el ángulo que forma la fuerza que estamos aplicando sobre el cepillo, ¿verdad? Con respecto al horizonte. Bueno, entonces ahí tenemos ya pues nuestro diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, a partir del diagrama, bueno, el siguiente paso sería plantear nuestra sumatoria de fuerzas. Comenzamos en X. A ver cómo nos queda, ¿verdad? Recuerden que siempre, pues, después del diagrama planteamos sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y al inicio uno no sabe exactamente por dónde ir, ¿verdad? Pero inicialmente sería plantear sumatoria de fuerzas y luego ver qué hay en común, ¿verdad? Ir sustituyendo y encontrar lo que nos piden, que en este caso pues sería la fuerza y la normal, ¿verdad? Entonces, si comenzamos con sumatoria de fuerzas en X, pues tendríamos la normal, que va en sentido positivo, ¿verdad? De las X, y la componente en X de la fuerza, que sería en sentido negativo de las X, ¿verdad? Entonces sería la normal
menos la componente en X de la fuerza. ¿Y eso a qué sería igual, jóvenes? A 0. 0, ¿verdad? Porque en X no hay movimiento, ¿verdad? El movimiento se da pues vertical, ¿verdad? Entonces está por un equilibrio, ¿verdad? Entonces, la normal podemos despejar de una vez, de decir que es igual a la componente en X. Y la componente en X es el lado adyacente, ¿verdad? Entonces sería la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces ahí tenemos esa ecuación. Bueno, ahora planteemos sumatoria de fuerzas Y, ¿verdad? De esta ecuación, pues, la normal es una incógnita que nos pide, la fuerza también, ahí solo conozco el ángulo, ¿verdad? Entonces necesito plantear más ecuaciones para ver cómo podemos encontrar las incógnitas. Bueno, entonces si hacemos ahora sumatoria de fuerzas en Y, las fuerzas que tenemos en Y sería la componente de la fuerza en Y, ¿verdad? La fricción y el peso, ¿verdad? El sentido. Sería la componente en Y, en sentido hacia arriba, ¿verdad? Positivo, menos la fuerza de fricción, menos el peso del sentido. ¿Y eso aquí tiene que ser igual? Jóvenes, aquí tengo que igualar eso. A 0. 0, ¿verdad? ¿Por qué a 0, jóvenes? Porque hay velocidad constante, entonces no hay aceleración. Exacto, ¿verdad? Si no hay aceleración, bueno, nos dice que se mueve con velocidad constante, es primera ley, ¿verdad? Recuerden que la primera ley de Newton nos dice que o el objeto está en reposo o se mueve con velocidad constante. Bueno, entonces, si despejamos aquí, bueno, si vamos sustituyendo mejor, la componente en Y sería un seno, ¿verdad? Fuerza por el seno del ángulo. La fuerza de fricción sería el coeficiente por la normal. Y el peso, pues, del cepillo, ¿verdad? Que ese sería, pues, un valor conocido. Entonces sería igual a 0. Bueno, entonces recuerden que andamos buscando la fuerza en primera instancia y luego la normal. Si se fijan en esta ecuación, pues tengo aquí la normal y aquí arriba ya encontré la normal en términos de la fuerza, ¿verdad? Entonces puedo sustituir esto en esta ecuación y me queda todo en términos de la fuerza, ¿verdad? Que es pues lo que quiero encontrar en el inciso A. Entonces si sustituimos, veamos cómo nos queda. Sería la fuerza por el seno del ángulo menos el coeficiente por la normal, que sería la fuerza por el coseno del ángulo menos el peso, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces aquí tengo fuerza, tengo también fuerza y lo demás lo conozco, ¿verdad? Conozco el ángulo, el coeficiente y conozco el peso. Entonces puedo encontrar la fuerza a partir de esta ecuación. Entonces si sacamos factor común, ¿verdad? La fuerza, pues eso sería seno del ángulo menos el coeficiente por seno del ángulo igual al peso, ¿verdad? Del cepillo. Entonces, pues, esto que tenemos aquí en el paréntesis está multiplicando la fuerza, entonces despejamos
Entonces en el denominador nos queda seno del ángulo menos el coeficiente por coseno del ángulo. Y arriba me queda pues el peso del seno. Entonces abajo me queda seno del ángulo, que es 53.10 grados, menos el coeficiente, que es 0.15, por el coseno de 53, ¿verdad? 53.10 grados. Y en el numerador, pues me queda el peso del cepillo, que nos dicen que es 15 newtons. Bueno, calculen la fuerza. 21.14. Ok. Entonces sería 21.14 newtons. Eso sería la fuerza. Bueno, esa sería entonces la fuerza que debe de realizar la persona, ¿verdad? El que está lavando la ventana. Y bueno, en el inciso B, me preguntan por la normal. Ya habíamos visto en la sumatoria de fuerzas en X que la normal depende de la fuerza, ¿verdad? Con la componente en X de la fuerza. Entonces podemos calcular la normal. Entonces sabemos que la normal es igual a la fuerza, que es 21.14 newtons, por el coseno de 53.10. Entonces la normal, ¿a qué sería igual? 12.7. 12.7. Ok. 12.70. Eso sería la normal. Bueno, esa sería la resolución. Si se fijan, pues, sencillo, ¿verdad? Ya a estas alturas, si ya hicieron la guía, pues ya este problema se vuelve sencillo, ¿verdad? A pesar de que si se fijan, pues en el libro parece que tiene tres puntitos, ¿verdad? Nos habla de una dificultad alta. Pero tal vez porque es algo conceptual, ¿verdad? Creo que la mayor dificultad, pues, radica en el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y una vez con el diagrama, pues ya podemos plantear fácilmente la sumatoria de fuerzas. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, con respecto al problema? ¿Está claro? Todo claro, Lick. ¿Todo claro? Ok, excelente. Bueno, entonces, con este problema, pues, terminamos
ya con la primera unidad, jóvenes. Hasta aquí pues terminamos ya el contenido. Y comenzamos pues con la segunda unidad. Los temas que comenzamos con la segunda unidad pues son todavía relacionados con lo que hemos estado viendo de leyes de Newton. Vamos a ver lo que es la dinámica del movimiento circular. Pero antes de entrar en la dinámica, pues tenemos que definir, ¿verdad?, qué le vamos a llamar movimiento circular y qué tipo de movimiento circular vamos a estudiar. Porque, hay varias clasificaciones y vamos a ver, pues, en qué consiste ese tipo de movimiento. Bueno, entonces, veamos. Entonces, en esta parte de movimiento circular son las secciones 3.4 y la sección 5.4 del libro. Son las dos secciones que hablan de movimiento circular uniforme. Perdón. Ya esto es tema del segundo parcial. Bueno, entonces, aquí nos habla de una trayectoria curva. Sabemos que cuando la velocidad cambia, ¿verdad?, en su dirección, pues quiere decir que eso debe tener una aceleración, ¿verdad? Sí, ya lo vamos a ver. La idea que tenemos de que hay aceleración es que la velocidad debe de cambiar, pero solo en magnitud. Pero también si cambia en dirección, pues vamos a tener aceleración, como lo vamos a ver ahorita en este movimiento circular. Entonces, el movimiento que vamos a estudiar se llama movimiento circular uniforme. ¿Cuál es la característica de un movimiento circular uniforme? Pues, como dice aquí, es cuando la partícula se mueve en un círculo con rapidez constante. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces, el movimiento se le denomina o se le conoce como un movimiento circular uniforme. Entonces, ese es el movimiento que vamos a analizar. Si el objeto se mueve con velocidad constante o rapidez constante, pues decimos que, y se mueve en una circunferencia, pues decimos que es un movimiento circular uniforme. Entonces aquí nos dice que un automóvil que da vuelta en una curva de radio constante, con rapidez constante, un satélite en órbita circular, ¿verdad? También es otro ejemplo. Un patinador que describe un círculo con rapidez constante son ejemplos de ese movimiento, ¿sí? Entonces no hay componente de aceleración paralela a la trayectoria, ¿verdad? Porque entonces la rapidez cambiaría, entonces ya no sería un movimiento circular uniforme, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en estos dibujos un auto que va con cierta velocidad en una curva. Entonces vemos que tiene aquí una aceleración dirigida hacia adentro de la curva. Y tenemos pues una componente de esa aceleración. Aquí tenemos el caso cuando la aceleración es totalmente perpendicular, ¿verdad?, al objeto. Y esa aceleración va dirigida hacia el centro del círculo. Ese es un detalle importante tener en cuenta, ¿verdad?, que esa aceleración va dirigida hacia el centro. Entonces, nos dice aquí que podemos obtener una aceleración, una ecuación sencilla para obtener lo que es la aceleración. Entonces, si se fijan en esta figura de acá, tengo dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Hay un arco, ¿verdad?, que se describe, ¿verdad?, o que recorre el objeto o la partícula entre esos dos puntos, si estamos hablando de una trayectoria circular. Vemos que hay un radio, ¿verdad?, que
parte de un punto desde el origen, y hay un ángulo que describe, ¿verdad?, ese objeto en esa trayectoria circular. Entonces, tenemos aquí unas relaciones. La vamos a ver más adelante de esa demostración, ¿verdad?, de otra manera, donde el resultado que nos interesa es este de abajo. Entonces, sabemos que la aceleración media, aquí ese es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Y tenemos pues que velocidad 1 entre el radio, ¿verdad?, es la relación que sacan ahí en ese movimiento circular, cuando delta t tiende a 0. Entonces, esto tiende a la velocidad. Entonces, aquí al final me queda pues que la aceleración radial es la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Esa es la ecuación que vamos a estar utilizando en la resolución de los problemas. ¿Y cuál es esa aceleración radial? Pues es la que va dirigida hacia el centro. Por ejemplo, aquí tenemos, si se fijan, este movimiento circular. La velocidad es tangencial, si se fijan, al movimiento circular. Y hay una distancia del punto al origen, que es el radio, ¿verdad? Y la aceleración radial es aquella que va dirigida hacia el centro del círculo, ¿no? Entonces dice aquí, en el movimiento circular uniforme, la aceleración instantánea siempre apunta hacia el centro del círculo. Se le conoce como aceleración radial, ¿verdad? Porque va dirigida, por decirlo así, en un radio hacia el centro del círculo, ¿no? Entonces siempre se le agrega el subíndice rad, como dice aquí, para recordar que la dirección de la aceleración instantánea en cualquier punto siempre se encuentra a lo largo del radio del círculo, ¿no?, hacia el centro, ¿sí? Entonces es una manera de representar ese tipo de aceleración. Entonces, como esa aceleración apunta hacia el centro, también se le conoce como aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces la palabra centrípeta se deriva de un vocablo griego que significan en busca del centro, ¿no? Entonces, pueden, en algunos ejercicios, cuando estén ya pues, en estos temas, pueden hablarles de aceleración radial o aceleración centrípeta, ¿verdad? Entonces, aceleración centrípeta es la aceleración dirigida hacia el centro, que es lo mismo que la aceleración radial. Entonces, son dos maneras de llamarle a lo mismo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí tenemos un movimiento circular uniforme, y se fijan, en cada punto la velocidad es la misma, ¿verdad? Por eso es uniforme, porque la velocidad en cualquier punto es una velocidad tangencial y tiene el mismo valor. Y lo mismo es la aceleración radial. Si se fijan, siempre va dirigida hacia el centro, ¿sí? Y tendrá pues el mismo valor, ¿verdad? Entonces, pero sí, como dicen ahí, la dirección siempre es variable, ¿verdad? Y la velocidad con respecto a la aceleración siempre son perpendiculares. Se fijan aquí, el vector velocidad con el vector aceleración perpendicular. Aquí, acá, acá y acá. Entonces, esa es otra característica, ¿verdad? Que esa velocidad tangencial es perpendicular a la aceleración. Otro concepto importante que nos van a pedir en los problemas es lo que llamamos como periodo. Entonces dice que podemos expresar la magnitud de la aceleración de un movimiento circular en términos del periodo t del movimiento. O sea que el periodo es el tiempo que dura una revolución. Cuando hablamos de una revolución nos referimos a una vuelta completa alrededor del círculo. Entonces en un tiempo t, la partícula recorre una distancia igual a la circunferencia de la piedra, ¿sí? O sea, que tenemos que velocidad es igual a la distancia entre tiempo, ¿verdad?
Entonces, para una revolución, sabemos que para una vuelta, ¿verdad? Sería la circunferencia, 2πr. Y el tiempo de una revolución es lo que llamamos periodo. Entonces, de ahí es donde sale, pues, esta ecuación para la velocidad que tendría, pues, un movimiento circular. Y bueno, ya relacionándolo con la aceleración radial, sabemos que la aceleración radial, dijimos que era la velocidad al cuadrado entre el radio, ¿verdad? Entonces, si sustituyo esto aquí al cuadrado, pues me quedaría 2 al cuadrado, sería 4, ¿verdad? Pi al cuadrado, pi cuadrado. Y r cuadrado entre t cuadrado, ¿verdad? Como hay un radio dividiendo, pues arriba solo me queda un radio, ¿verdad? Entonces, esta sería otra manera de representar o de expresar, sería la aceleración radial en términos del periodo. Pero la más común que vamos a aplicar sería esta, ¿verdad? Que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Y el periodo, pues es el tiempo que tarda en dar el objeto una vuelta completa a esa circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería, pues, la relación que hay entre el movimiento, en este movimiento circular uniforme. Entonces, eso sería, pues, la teoría básica de lo que es un movimiento circular. Entonces, esta sería la sección 3.4. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a leyes de Newton? Que ahí viene, pues, la parte importante para resolver problemas, ¿verdad? Porque vamos a ver que en un movimiento circular, pues, se aplican varias fuerzas, ¿sí? Y sabemos por la segunda ley de Newton que la fuerza neta, si hay aceleración, como en este caso en un movimiento circular, hay una aceleración radial, ¿verdad? Entonces sabemos que la segunda ley nos dice que la fuerza neta es igual a masa por aceleración, que en este caso sería la aceleración radial. Entonces en el capítulo 5 nos habla de la dinámica del movimiento circular. Entonces vamos al capítulo 5. Entonces esas son las dos secciones de movimiento circular. La 3.4, que nos da, pues, la base teórica de lo que es un movimiento circular. Y en la 5.4, pues ya me habla de la dinámica del movimiento circular. Entonces, como ven aquí en la figura, pues ya habíamos visto anteriormente, en un movimiento circular uniforme, tanto la aceleración como la fuerza neta están dirigidos hacia el centro del círculo. Entonces habíamos visto que la aceleración radial o centrípeta van dirigidas hacia el centro, ¿verdad? Y también la fuerza neta debe ir dirigida hacia el centro. ¿Por qué? Porque recuerden que por la segunda ley de Newton, ¿verdad? La aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, de nuevo, aquí aparecen ya los conceptos que hemos visto. La aceleración radial, que también se le denomina como aceleración centrípeta. Y luego tenemos el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, y la aceleración radial en términos del periodo. Tenemos, si se fijan, un movimiento circular, la aceleración radial, la fuerza neta, la velocidad tangencial, ¿verdad? Y si nos dicen que la cuerda se rompe, entonces sale con la velocidad, ¿verdad? Que traía en ese movimiento circular. Entonces,
En este caso, pues ya cuando se rompe la cuerda, ya no hay una fuerza, ¿verdad?, actuando sobre él, entonces ya se aplica la primera ley, ¿verdad? Pero dentro del movimiento circular, al haber una aceleración, sabemos que se aplica la segunda ley de Newton. Entonces, si se fijan, aquí abajo, pues ya hacen esa relación, ¿verdad? Dice, la magnitud de la aceleración radial está dada por velocidad al cuadrado del radio. Así que la magnitud de la fuerza neta sobre la partícula de masa m en movimiento circular debe estar dado por la segunda ley de Newton, que sería esto. Esto es lo que vamos a aplicar en un movimiento circular uniforme. Si recuerdan, pues la segunda ley, ¿verdad?, dice que sumatoria de fuerzas o fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y en este movimiento debe ser la aceleración radial, como vemos aquí. Y la aceleración radial, pues es velocidad al cuadrado entre radio. Eso es lo que vamos a usar para el movimiento circular. Entonces aquí tenemos pues algunos consejos que nos dan, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre correcto sería la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta dirigida hacia el centro, junto con la aceleración radial, ¿no? Entonces van hacia el centro. Y bueno, recuerden que la aceleración no es una fuerza, ¿verdad? Es un vector, ¿verdad? Por eso se dibuja dirigido hacia el centro. Y aquí pues tenemos un diagrama de cuerpo libre incorrecto, ¿sí? De la cantidad masa por velocidad al cuadrado entre el radio menos la fuerza. No debe de incluirse en el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que pues estamos incluyendo ahí todos los vectores, pues incluimos la aceleración, pero la aceleración no es una fuerza, ¿verdad? Entonces pueden haber más fuerzas, ¿verdad?, incluidas ahí, como vamos a ver en los problemas. Entonces hay que hacer sumatoria de fuerzas, como ya sabemos hacerlo, e igualar a masa por aceleración. En este caso, pues sería la aceleración radial. Entonces eso sería lo que vamos a aplicar en la resolución de los problemas. Como ven aquí en este ejemplo, hacen sumatoria de fuerzas en X, igualado a masa por aceleración. En este caso, aceleración radial, ¿no? Que eso es lo que vamos a estar aplicando. Bueno, entonces, si se fijan, pues, de nuevo sería analizar la misma lógica, el mismo análisis, el mismo procedimiento que hemos utilizado, pues, en leyes de Newton. Nada más que ahora, pues, vamos a introducir o incorporar lo que es la aceleración. Bueno, entonces esa sería la teoría, jóvenes, del movimiento circular uniforme. La sección 3.4 y la sección 5.4. Entonces eso es lo que tendríamos que saber para poder resolver todo.